Ese sí. Ay, bueno, ¿sí me oyen ahí? Sí, así. Bueno, para no, si no voy a gritar y Gabriel nos gritó. Bueno, pues bueno, continuando con el sermón del monte que iniciamos hace ya unas cuantas semanas con esa serie de Mateo. eh, si se acuerdan, hace unas semanas, la semana pasada, Fer, nuestro pastor, nos predicó acerca de Romanos 8 y la anterior del ayuno, ¿no? Es el comer y luego vivir en el espíritu. Y hoy vamos a ver una bienaventuranza, hambre y sed de justicia. Parece que están organizados o que Dios los ordenó así para que pudiéramos entender algo. Algo Dios quiere tratar con todos nosotros. En lo personal me ha ayudado mucho tener que estudiar Mateo y más, si transforma tu vida. Y bueno, este sermón yo lo he titulado Reconocer los apetitos y ordenar los afectos. Necesariamente es eso lo que todo cristiano creyente necesita, es identificar qué es su afecto, su deseo, su anhelo, dónde está su corazón, porque de ahí va a devenir su alimentación, ¿no? Entonces es importante reconocer cuáles son los apetitos y los afectos hacia donde nosotros nos inclinamos. Es el sermón que vamos a ver hoy, o el estudio. Este tiene que ver con algunas partes, lo he dividido en algunas partes para su estudio. El primero vamos a ver una introducción, tratando de adentrarnos en la idea de pensamiento que tiene este verso, y vamos a retomar un poquito de lo que ya hemos visto. No voy a abundar mucho porque, bueno, si quieren ahí están las predicaciones ya en la página, pero sí vamos a retomar lo que implica la palabra bienaventurado, bienaventuranza, qué es, qué significa. Y vamos a ver los apetitos, de dónde viene esta idea de tener sed y hambre de justicia. Y por último, la justicia. ¿A qué justicia se refiere? Porque podemos pensar muchas cosas, o tenemos ya una idea preconcebida de esto y con esas ideas llegamos a la escritura. Entonces, específicamente, ¿qué quiere decir? ¿Va? Entonces, pues bueno, vamos a leer, me acompañan todos juntos, leemos desde el verso 1 hasta el verso 6 y oramos todos juntos para que Dios nos guíe, y entonces comenzamos con la exposición, ¿de acuerdo? Si gustan pueden poner su teléfono en vibración para que no tengamos ahí alguna distracción. Y bueno, entonces comenzamos. Dice así, Mateo está en la Nueva Biblia de las Américas, por si tienen su Biblia, quieren seguirlo o prenderla. Dice así, verso 1: Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Me acompañan a orar, por favor? Señor, te damos gracias porque nos permites congregarnos en tu nombre. Tú haces salir el sol sobre justos e injustos, y tú permites que hoy nosotros podamos despertar, y has puesto en nosotros el deseo de venir y escuchar tu palabra. Guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que trae a cada uno de nosotros lo que tu palabra revela, lo que tu palabra enseña, y transforma en el corazón de cada uno lo que tengas que transformar. Señor, ayúdanos, dependemos de ti. Somos mendigos, Señor, somos pobres de espíritu que anhelamos ver tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Pues bueno, la introducción. ¿Alguna vez ustedes, cuando, no sé, hablemos por ejemplo de cuando tienen hambre, ¿no? Vamos y comemos unos tacos, ¿no? ¿A quién le gustan los tacos? A nadie le gustan los tacos. Le gustan los tacos, ¿no? Nos gustan los tacos, ¿no? Entonces vas por unos tacos y te saben a gloria, ¿no? ¿No? Buenísimos. Pasa el tiempo y después vuelves a ir a ese lugar, pero te saben diferente. Ya no, como que dices, algo ya le cambiaron la receta, como que el taquero no es el mismo, la salsa. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que pruebas algo que anteriormente te gustaba y luego ya no? ¿Será que influye el apetito, el hambre? ¿No? ¿Les ha pasado a lo mejor que ya dejan de frecuentar un lugar porque dicen, no, es que ya no sabe como antes? Es que realmente influye mucho el sabor de la comida, el apetito. O sea, es una predisposición fisiológica que tenemos para consumir. Bueno, la Biblia habla de esto. En Proverbios 27:7 dice que el que tiene el estómago lleno rechaza la miel, pero el hambriento hasta la comida amarga le sabe dulce. Realmente sí, cuando tienes hambre dices, mira, dame lo que sea. Y a mí en lo personal, por ejemplo, a mí no me gusta, hay comida que no me gusta, no voy a decir cuál, pero la comes a veces por educación o porque tienes hambre, ¿no? Realmente esa es la respuesta fisiológica del cuerpo a la alimentación, es una necesidad voraz. Y siendo honestos, es uno de los placeres más grandes del hombre, ¿no? De los que podemos disfrutar, comer, saciar tu apetito.
Hay otros, y ahorita los vamos a ver, pero retomando esta idea, parece como superficial o hasta cierto punto absurdo que Jesús pues nombre así a las bienaventuranzas, ¿no? El reino es de los pobres, ¿no? Los que lloran pues van a ser muy felices. Es contradictorio, ¿no? O sea, como que no cuadra, es contrario a lo que piensa normalmente el mundo, ¿no? Y es diferente a la cosmovisión popular. Pero toma sentido que realmente para la Escritura sea contrario a lo que nosotros percibimos de nuestra realidad y del mundo hoy, y Pablo nos lo enseña en Romanos. En Romanos 12:2 leemos que Pablo dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad es buena, aceptable y perfecta, ¿no? Es la voluntad de Dios. La renovación de su mente específicamente está diciendo metamorfosis, metamorfos. Cambia tu forma de pensar, sé contrario, tu mente, tu forma de pensar es contrario a la de este mundo. Y lo veíamos en las predicaciones de esta serie del sermón, como es completamente contrario, opuesto. Y tiene sentido, porque Jesús aquí lo que está diciendo está tratando de describir dos cosas. Fundamentalmente aquí en las bienaventuranzas, iniciando en el Sermón del Monte, Cristo está presentando el reino de Dios, pero es contrario a lo que el mundo está caminando en ese momento y también hoy. Entonces esos dos sentidos, uno de ellos es describir la identidad del creyente. O sea, Jesús no dio las bienaventuranzas como un mapa para llegar a un lugar o como una serie de ordenanzas que cualquier persona, echándole ganas, siguiéndolas y obedeciéndolas, va a ser aceptado con Dios. No está haciendo eso. Realmente las bienaventuranzas no son mandamientos para que alguien sin la ayuda de nadie pueda llegar a ser así. O sea, realmente enseñan de manera precisa que todo es por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros podemos ser pobres en espíritu, porque en realidad delante de Dios no tenemos nada que jactarnos delante de Él. O sea, no hay algo espíritu que digas, yo tengo espíritu y ¿cómo le hago para ser pobre? No hay forma, no puedes deshacerte de algo que no tienes. Es por gracia de Dios que alguien puede reconocer que es pobre, y eso lo lleva a identificar que ha pecado contra un Dios tan bueno, y te lleva a sufrir por eso, a llorar, porque a pesar de que tú has pecado contra Dios y yo he pecado contra Dios y recibimos su perdón de forma gratuita, eso te lleva, te constriñe, ¿no? Esa es una parte. Y la otra es que lo que estaba haciendo Jesús también era sentar las bases de lo que sería su iglesia. O sea, el sermón del monte y las bienaventuranzas no deben relegarse al futuro reino mesiánico, de que no, pues es que así van a ser los creyentes cuando mueran. O sea, ahorita yo no puedo ser pobre de espíritu, yo no puedo llorar, yo no puedo ser manso ni humilde. Bueno, en un sentido no puedes, pero sí puedes disfrutar de ello por medio de la gracia de Dios. O sea, no está relegado al reino mesiánico, lo podemos hacer hoy. Jesucristo lo que está haciendo es sentar las bases de la que sería su iglesia. Está diciendo cómo va a ser un ciudadano del reino y cómo cuando Él se vaya va a enviar un consolador que va a permitir que todos podamos operar en ese reino. Eso es impresionantemente padre, es hermoso, porque algo que no podemos hacer Dios lo hace, y aparte lo hace posible en nosotros y nos hace que podamos hacerlo. Mira, ahorita se los voy a desarrollar más adelante. Podemos decir entonces que las bienaventuranzas de Jesús tienen que ver con una absoluta y total dependencia de Dios. ¿En qué sentido? Pues en el obrar del Espíritu Santo en la vida de una persona en su día a día. La respuesta de nosotros con el Espíritu Santo es andar y ser tal cual, así lo está diciendo Jesús en las bienaventuranzas. Es una descripción del puesto, una identidad, cómo es un ciudadano del reino. Así que esto nos lleva a la primera parte, porque hablamos de que es una bienaventuranza, ¿no? Pero ¿por qué es bienaventuranza? Y hay quienes lo traducen, W. Pink, W. Tozer, R.C. Sproul, Martin Lloyd Jones, dicen que bienaventurado viene a ser feliz, feliz, o más feliz que, o súper feliz, y de verdad es que es muy difícil traducir esta palabra en una sola palabra, porque no es más que una palabra, es un concepto, es una forma de pensar. Bienaventuranza es un estado en el que nosotros no podemos hacer gran cosa, y ahorita se los voy a explicar. Bienaventurado es utilizada en la Escritura, y la gran mayoría de las veces que es utilizada en el Nuevo Testamento, para que se den una idea, de 50 veces, 48 veces, la Escritura utiliza esta palabra para describir a alguien que es feliz debido a que es bendecido. Vamos a verlo, por ejemplo, Mateo 13, 16, 17, dice: pero dichosos, esta es la palabra bienaventurado,
los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Jesús le está diciendo esto a la gente con la que está ahí. Y la verdad es que, digo, tú lo lees o lees la escritura, lees cosas que ha hecho Jesús y de verdad te vuelan la cabeza, te conmueven, te mueven. Imagínate haber estado ahí, que Jesús esté diciendo, bienaventurados ustedes porque oyen y ven estas cosas. Y gente que antes, muchos años antes, muchos profetas, muchos maestros y reyes que hablaban de mí, darían lo que fuera por ver esto. Bienaventurados ustedes. ¿Qué hicieron ellos para ser bienaventurados? Existir en esa época. ¿Y qué hicieron para existir en esa época? Nada. A Dios le plació que así fuera. Su bienaventuranza radica en algo que ellos no hicieron, sino que Dios hizo en ellos. Esa es una idea. Otra, Mateo 16, 17 dice, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En esta verdad que Pedro dijo, tú eres el Cristo, es sobre esa verdad que Jesús fundaría su iglesia. No en la persona de Cristo, sino en lo que Pedro dijo. Y eso que Pedro dijo, dice Jesús, te fue revelado. Tú no lo sabías. Dios le plació que tú lo supieras en este momento y por ese sencillo hecho eres bienaventurado. Entremos nosotros aquí en escena. ¿Se han dado cuenta que en la mayoría de los textos, si no es que en la mayoría, en todos los textos bíblicos, cuando la Biblia habla de salvación, redención, justificación, está conjugado el verbo en un sentido pasivo? Ha sido libertado, ha sido perdonado, ha sido salvado, ha sido lavado. Nosotros no hemos hecho nada. Dios es el que ha hecho todo en el hombre para traerlo así. Bueno, bienaventurado viene a ser parte de esto mismo. Es el mismo contexto. Eres bienaventurado por algo que Dios hizo, no por algo que nosotros hubiéramos hecho. Vamos a verlo ahora en las cartas de Pedro. En primera de Pedro dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, es la palabra Macario, pues el Espíritu da gloria, de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos, es decir, los vituperiadores, por ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. ¿Por qué? ¿Por qué por ustedes es glorificado? Por el Espíritu de Dios. ¿Quién aceptaría un martirio, un vituperio, un asesinato por algo que no cree? Nadie muere por una mentira. Todos los que buscamos perseverar en esto, en la fe, en el conocimiento de Cristo, es porque realmente lo creemos y hemos encontrado dicha en esto. Pero esto ha sido por obra de Dios. Entendamos que es por fe, es enteramente por fe. Dios es el que produce este gozo en el creyente. Contrario a, por ejemplo, pensemos en qué cosas nos pueden hacer felices. ¿Casarse? ¿O quién no se casó feliz aquí? No lo diga, no levante la mano, queremos saber. Pero cuando te vas de vacaciones, te vas de viaje, vas a planear tu viaje y pues estás feliz, ¿no? Bueno, nos vamos a ir en agosto y una semana y estás viendo el itinerario, vuelos, hoteles. Mira, ya te salió, hasta estás busque en Airbnb diario a ver si baja de precio. O sea, estás entusiasmado. Te vas de viaje y los disfrutas como nunca. Regresas y ya se acabó. Ya se acabó, ¿no? Esa felicidad no es mala, ¿no? Hay felicidad así como casarse, tener hijos, tener ciertos logros, ¿no? Respuestas sanas a una felicidad por la que Dios nos creó, porque nos creó para ser seres que disfrutan. Bueno, esa felicidad no es bienaventuranza. Bienaventuranza es una felicidad que Dios produce en el creyente por algo que el creyente cree. Es por fe. Es por fe. No podemos tener esta bienaventuranza si no tenemos fe. Todo es por fe, sola fide. No hay otra forma de poder llegar a esta bienaventuranza. Así que si alguien ha pensado que la bienaventuranza, y lo comento así porque yo lo creía, las bienaventuranzas son el método para ser cristiano, la religión del creyente, no, es la identidad que Dios nos imputa. Y ahorita vamos a ver por qué. Así que bueno, teniendo esto en mente que es bienaventuranza, podemos abordar las tres anteriores bienaventuranzas de esta forma, ¿no? Pero para terminar, bueno, nada más hay que definir que la bienaventuranza se define como una felicidad pasiva, ¿de acuerdo? Es algo que Dios hace en el creyente, ¿no? Más que traducirlo, más que un concepto, lo que decíamos, es necesario que tengamos fe. Va, como conclusión,
Ahora sí, abordando las otras tres bienaventuranzas, notemos algo muy particular en la gramática de esto. Jesús dice que bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes. Pobres en espíritu, lloran y humildes. Es un estado pasivo. Es la descripción de una persona. Es un estado alcanzado de alguien. Y la bienaventuranza de hoy pasa a un modo activo. Pasa algo a que el creyente es movido a la acción. Ya no está en un modo pasivo. Ya no es alguien que ya alcancé ese estado, ya soy así. Eso automáticamente produce en mí algo que yo tengo que ser movido a hacer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Nadie se queda ahí con hambre y sed así como que esperando a ver a qué hora se le quita. No, no hay forma. Tienes que hacer algo para que eso quede saciado. Tienes que hacer algo. Pero Jesús dijo, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo puede ser eso posible? Es paradójico. Es paradójico. ¿Cómo puede alguien con hambre y sed ser bienaventurado esperando que, voy a comer? Voy a comer. Y aquí sentado, no sé ni qué me va a traer, ni qué tengo que hacer, soy bienaventurado. Porque Jesús está describiendo una acción implícita aquí. Podríamos suponerla, pero ahorita les voy a explicar que por lo general puede estar un poco errada. Entonces, bueno, podemos abordar esto desde dos puntos. Y eso nos lleva a la segunda parte de este mensaje, hablando de los apetitos. ¿En qué consiste este apetito? ¿Cómo es hambre? Bueno, para que lo podamos entender, vamos a deshebrarlo en dos partes. La podemos abordar desde dos perspectivas. La primera, el hambre, fisiológicamente. Dios creó al hombre para cumplir tres cosas, hacer tres cosas. Lo podemos leer ahí en Génesis. El primero era multiplicarse, enseñorearse sobre su creación y alimentarse. Se acabó. Es chistoso, ¿no? Es curioso. Dios no los mandó a otra cosa. Les dijo, multiplíquense, pueblen la tierra, enseñoréense sobre mi creación y coman. O sea, su chamba es enseñorearse, tener hijos y comer. Oh, manches, qué rico. Qué rico. O sea, piénsalo y realmente es lo que más disfrutas en tu día a día hoy. Es lo que disfrutas. Y todos nuestros placeres, nuestras decisiones son movidas en relación a esto. El deseo y hablando de pecado, el deseo de poder, de mandar, de tener autoridad, tiene su origen en una disrupción de la identidad original del hombre, que era enseñorearse de su creación. Nos enseñoreamos, pero unos de otros, del puesto de alguien, de la comida de alguien, porque es lo que ha hecho el pecado, ha corrompido eso. Pero en esencia eso es lo que Dios diseñó en su creación, en el hombre y la mujer, cuando plasmó su imagen y les dijo, ustedes son como nosotros, hablando en plural porque es Elohim. Pero tener hambre y sed sin ser saciado fue una consecuencia del pecado. No los mandó a tener hambre y sed. Génesis 3, de la segunda parte al 19, la primera parte dice, la tierra es maldita por tu culpa, le dice el Señor a Adán, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella, te producirá espinas y cardos, aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado. A veces es tortuoso tener que trabajar, y a veces el trabajo no es agradable, o a veces no hay la retribución necesaria. Bueno, es consecuencia del pecado. Y podemos pensar, es que Dios fue severo, fue cruel, porque puso como castigo algo pesado sobre el hombre. No, fue misericordioso, porque un ser creado para solamente devenir y no hacer absolutamente nada, se hubiera muerto de hambre. Y Dios lo mandó, ponte a trabajar para que comas de la tierra. Podemos entender que no araban, no sembraban, la comida salía sola. Y no. Podemos definir esta idea, la primera parte del apetito, que el hambre y la sed son necesidades preservadoras de la vida. Es como una alerta, es un foquito rojo, tengo hambre y si no como me voy a morir, entonces tengo que comer. Tengo sed, si no tomo agua, y no sé, hay muchas opiniones respecto a cuánto dura el ser humano sin comer y sin dormir. Miren, el punto no es ese, el punto es que el hambre y la sed nos mueve, porque de otra forma moriríamos. Tan es así que según Oxfam America, que es una institución que se dedica a la alimentación, dice que cada minuto mueren alrededor del mundo 11 personas de hambre por no comer y no tomar. 11 personas en el mundo, es demasiado, es demasiado. Esa es la primera parte. Y en segundo punto es que el hambre, precisamente porque es preservadora de la vida, pues tiene que ser saciada, no hay más. Tienes hambre, es para que sigas viviendo. ¿Qué tienes que hacer? Comer, punto.
Ya. Así que ya resolvimos el enigma. ¿Por qué el Señor había dicho que bienaventurados los que tienen hambre y sed? ¿Por qué no dijo ganas? ¿Por qué no dijo deseos? Bueno, pues porque si no comes, te mueres. Si no comes, nos morimos. Por eso dijo hambre y sed. Pudo haber dicho cualquier otra cosa, sí, pero no hubiera sido tan específico como citar uno, el diseño original del hombre, y dos, las consecuencias de la primera caída. ¿Cómo evitar eso? Y es también padrísimo ver que Dios es tan sabio que pone en esa condición el hombre de decir, tú tienes hambre y sed por consecuencia de tu pecado, pero yo soy tu alimento. O sea, sí tienes que comer, tienes que trabajar, pero yo soy tu alimento. Isaías habla de Jesús así: ¿alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastan su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Y está hablando de Jesús. Jesús lo dice así en Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, ellos ni trabajaban, comieron y se murieron. Este es el pan que desciende del cielo, Jesús, haciendo referencia al cristotipo de que Él es el maná, para que el que coma de Él, es decir, de Cristo, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Él es la razón de ser de que tenemos hambre. Como decía Pablo, hay un Adán que por un hombre entró el pecado del mundo y por otro hombre entró nuestra salvación. Es exactamente lo mismo. Por un hombre todos tenemos hambre, pero por otro esa hambre va a ser saciada y es saciada continuamente. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces nos lleva a la tercera parte: hambre de justicia. Hambre de justicia. Ahora, ¿cuál justicia? Porque siendo honestos, a todos nos desagradan las injusticias. Ves personas enseñorearse de otras, ves corrupción, vas manejando y alguien se te cierra y dices, eso es injusto, y te da coraje. Hay justicia terrenal, pero esto no tiene que ver con esa justicia. Eso no tiene que ver con esta justicia. Mira, por ejemplo, cualquier persona inconversa que no cree en Jesús o que no sabe de Jesús, si tú le preguntas, ¿tú en dónde estarás si te mueres? Ellos dirán, pues en el cielo. Si existe un cielo, yo en el cielo. ¿Por qué? Y es curioso, la mayoría piensa así. O sea, porque yo he hecho más bien que mal. Y voy a procurar hacer tanto bien que pues en la balanza de la justicia Dios diga, eres bueno, pásale, entra al gozo de tu Señor porque le echaste muchas ganas. Bueno, esa justicia que podemos devenir a veces nos puede pasar como creyentes. A veces podemos creer que andamos en justicia porque pues estoy sirviendo en la iglesia, porque me intereso por otros, y lo que decía Fer la predicación pasada, esos son medios de gracia. ¿Para qué? Para denotar un fruto. En realidad el Señor no va a decirte, muy bien, estabas en alabanza, pásale, ten tus coronas para que me las avientes en los pies. No va a pasar eso, sino todo lo contrario. Jesús se para, y lo vamos a ver más adelante en Mateo, cómo se para, y a uno les dice, los que están a su derecha, les dice, pasen. Los que están a la izquierda le dicen, oye Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios y curamos enfermedades. Digo, yo no he echado demonios en ningún lado, pero estos cuates van a decir eso, y Jesús les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, no es por lo que nosotros hagamos, aunque utilicemos los medios de gracia, que todo el mundo pueda decir, wow, cuánto amor por el hermano. Bueno, son medios, lo que importa es el fin. Por eso es que creemos que en primera parte esta bienaventuranza de justicia no se refiere a eso, primero, y segundo, porque no tiene sentido con lo que demás ha dicho Jesús. O sea, ¿cómo puede alguien que reconoce su pobreza espiritual, que ha recibido el perdón de Dios, se da cuenta de que ha pecado y llora, y entonces, como sabe que la tierra es su herencia, pues ya no va a pelear nada? ¿Cómo puede desear el mal para el prójimo cuando él ha recibido gracia? No tiene sentido. Incluso Pablo lo dice así: ojalá yo fuera puesto como anatema separado de mis hermanos, para que aquellos que niegan del evangelio crean. Ese es el sentir de un creyente. Por eso tener justicia, esta justicia de Dios, véngame, tú eres el vengador, no tiene sentido aquí. No habla de esa justicia.
habla de la justicia en dos sentidos. Es una sola justicia, pero para entenderla vamos a verla de dos partes, porque hay ciertas inclinaciones, ciertos autores que piensan que es diferente, pero la podemos abordar desde dos perspectivas. Puede ser imputada o impartida. Y de las 248 veces que esta palabra es mencionada en la Escritura, 248, 232 es utilizada para hablar de rectitud, de, pues sí, poner lo correcto, de dar una bendición, de dar salvación. Es la mayoría de las ocurrencias que tiene en la Escritura esta palabra. Entonces vamos a abordar la primera, que es una justicia imputada. ¿Por qué las personas que aman al Señor, hablando por ejemplo de David, a David le fue negado construirle un templo al Señor porque había derramado mucha sangre? ¿Cómo puede él pedir justicia? ¿En qué sentido? Porque siendo honestos, llama la atención, ¿no? Que tú a veces, o bueno, al menos a mí me pasa, que podemos pedirle al Señor, Señor, sé justo conmigo. Y a veces da miedo pedir eso, porque dices, híjole Dios, si me pagas conforme a mis obras. Pero no se refería a eso. El salmista dice, derrama tu amor inagotable sobre los que te aman, haz justicia a los de corazón sincero. Derrama tu amor inagotable en el original es misericordia, Gesed. La misma palabra que en el Nuevo Testamento es como gracia. Derrama tu gracia, derrama tu misericordia sobre los que te aman. Y haz justicia a los de corazón sincero. Bueno, yo no creo que David esté hablando de sí mismo como Dios, dame mi merecido. Está hablando de Dios, sálvame. Dios, bendíceme. Y hay aquí el paralelismo, porque es exactamente en ese sentido, por la literatura judía, podemos entender que para él está poniendo en un mismo nivel derramar tu amor inagotable con haz justicia. Ten misericordia de mí, sálvame, compadécete de mí. Salmo 71:2, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Igual, es paralelo sinónimo, tu justicia y tu salvación. Tu justicia, Señor, es mi salvación. Y nos lleva a un sentido, la justicia. Podemos entender que para ellos hay una relación, justicia y salvación, en el Antiguo Testamento. Y Jesús les está hablando ahorita a las personas, si ustedes se dan cuenta en el Sermón del Monte, vienen sus discípulos, pero también muchísima gente, que han estado bajo el yugo romano y anteriormente durante otros años, anteriormente igual en yugo. O sea, para ellos decir justicia, libertad, independencia es de lo que más ganas tienen. Ellos entendían perfectamente esta idea de la justicia de Dios es que nos libre, no porque somos buenos, no porque fuimos obedientes, sino porque somos su pueblo. El Señor nos va a salvar y nos va a librar. Aunque podemos suponer también que Jesús se refería a sí mismo cuando estaba diciendo esto. Y Pablo lo confirma añadiendo que es requisito indispensable la fe para recibir esta justicia. Dice en Romanos 3, pero ahora aparte de la ley, está hablando de la Torá, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Después dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Aparte de la ley, que por la ley nadie puede ser justo, la justicia de Dios ha sido manifestada, esa justicia de la ley y los profetas, por medio de la fe en Jesús. Ninguno de nosotros, nadie puede ser justo delante de Dios sin fe. ¿Se acuerdan? La fe de Abraham le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Su fe, no sus obras, no lo que hizo, no cuántas veces iba a la iglesia los domingos, fue su fe, fue su fe. Ahora, paréntesis, tampoco estoy diciendo que no hay que ir a la iglesia, no, cierro paréntesis. Por ejemplo, la justificación o la imputación, por eso se llama justicia imputada, perdón, por eso se llama así, porque es cuando tú no haces algo, pero es como si lo hubieras hecho. Piense por ejemplo en la escuela, cuando faltabas a la escuela por lo que fuera, por enfermedad, porque se te hizo tarde, para que no te contaran esa falta, tenías que llevar un justificante.
Y ese papel constataba que tú fuiste, aunque no hubieras ido, ¿verdad? Es como ir a la escuela y el profesor te diga, ya tienes 10, si quieres no vengas, todos tienen 10, ya pasaron el semestre. Es más, la carrera, ya ni vengas, nada más ven en 4 años por tu título, es como si hubieras venido. O como si hubiera un cheque de la lotería con tu nombre y tú ni compras boletos de la lotería. Esa es la justicia imputada, que le llamamos justificación. De eso está hablando en primera instancia, de la justicia. Jesús está hablando de esa justicia de entrada, porque hay otra parte. Vamos a verlo, por ejemplo, en Juan 7, Jesús, ya previo a su crucifixión, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Qué chistoso, ¿no? Está hablando de la sed y el hambre. Exclamó en alta voz: alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía. O sea, Juan está escribiendo esto en retrospectiva, después del 60, después de Cristo está escribiendo, es que por eso Jesús dijo eso, está hablando del Espíritu, porque Jesús todavía no se había ido, y por ende el Consolador no nos había sido enviado. Claro, está hablando del Espíritu, y Jesús está hablando de eso. ¿Tienes hambre? Ven a mí, cree, y de ti va a fluir ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque vas a recibir el Espíritu. Ok, el Espíritu no es una imputación. No es una imputación. Si fuera una imputación, ¿qué sentido tendría que Pablo dijera, anden en el Espíritu? ¿Por qué? Pues si ya lo tienes, ¿por qué tienes que andar en él? ¿Verdad? Bueno, hay una explicación para eso. Hay una explicación para eso. A eso se le llama justicia impartida. Precisamente es la operación del Espíritu Santo en el creyente. Es como un juez. Un juez, cuando llega un caso ante él tiene que impartir justicia. ¿Cómo es esto? Que él haga algo: separar a las partes, el culpable, el inocente, dar una sentencia y una liberación o condonación de daños. Esa es la impartición de la justicia. Teológicamente ese es el término, la justicia impartida. Y Pablo se refiere a esta parte como la santidad en el creyente. En Romanos 8:3 lo dice así: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, es decir, la carne no puede sujetarse a la ley, Dios lo hizo. ¿Cómo? Envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado como todos nosotros, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne de su Hijo, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. La ley, ¿qué demandaba? Muerte. Si alguien la violaba, debía morir. Y esa ley se tiene que cumplir en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la impartición de la justicia de Dios, el Espíritu Santo operando en la vida del creyente. Esa es la impartición de justicia, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si todos nosotros somos culpables delante de Dios en su tribunal, y Él ya impartió justicia, y Él dijo: por cuanto todos pecaron y fueron destituidos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero ha impartido justicia en su Espíritu Santo. La imputa a quien cree en su Hijo, y por medio de su Espíritu nos permite operar en vida. Está hablando de la santidad. Esta justicia está hablando de esa santidad. Y es lo que Pablo está diciendo: la ley es ineficaz para salvar a nadie. Es ineficaz, no hay forma. Los fariseos lo creían, después los saduceos, después vinieron ascéticos cristianos a decir: no, es que todo lo del mundo es malo, vamos a los monasterios. Y todavía tristemente en las iglesias seguimos abordando temas de legalismo, donde tienes que cumplir, hacer esto, porque si no entonces... Y no es así, no opera de esta forma. Pero para esto es necesario tener fe. Es necesario tener fe para no tener que cumplir una ley. Hechos 13:39, en el sermón de Pedro, dice: y que todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Esta justicia se imparte eficazmente por fe y para fe. Por eso Pablo habla de que estamos muertos al pecado. Muertos al pecado. Y podría surgir una duda: ¿por qué entonces, si somos creyentes,
todavía luchamos con el pecado. ¿No se supone que entonces ya estamos muertos al pecado? Bueno, esto es solo por fe. No hay otra forma en la que podamos andar en esa justicia. No hay otra forma, es solamente por fe. Y vamos a tener esa lucha por sacar del pecado. Y puede ser una duda que también, y lo decía al principio, esa es la armonía de lo que se ha expuesto aquí en la iglesia. Se ha hablado de Romanos, se ha hablado del ayuno, y ahorita estamos hablando del hambre y la sed y la justicia. Dios ha puesto esto en orden de alguna forma y para algo. De alguna forma y para algo. En Romanos Pablo explica muy a detalle esta lucha del hombre. Romanos 7, 18 y 19 dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Aquí es donde opera esta bienaventuranza. Aquí es donde opera esta... Miren, y yo lo pensaba, lo meditaba, ¿cómo puede ser posible que asesinos como Moisés, como David, como Pablo, que la mayoría de sus escritos comprenden la escritura, vean en la justicia de Dios su refugio? ¿Cómo es que puede ser? Pues precisamente por esta lucha, porque ellos han recibido esa justicia imputada, han recibido esa justicia impartida y desean más y más, porque saben de lo que son capaces, porque recuerdan lo que han hecho y ya no quieren volver a eso. La justicia implica esto: primero la salvación y después la santidad en el creyente. ¿Cómo no tener hambre y sed de esto? Si ya entendiste que no tenemos espíritu como para pararnos delante de Dios y decirle algo. Pablo sigue con este dilema más adelante. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Aquí es donde opera esta bienaventuranza. Por eso es hambre y sed. Si el creyente no tiene presente constantemente que es un mendigo miserable delante de Dios espiritual y no se arrepiente de su pecado y no aborda su condición de mansedumbre, por entender que no tenemos nada delante de Dios, que tu pasado es muerte, y extenderse con hambre y sed a su justicia, porque aquí en el griego, cuando está diciendo hambre y sed, se refiere a todo el hambre y toda la sed. Todo el hambre y toda la sed de toda la justicia que sea posible. ¿Por qué? Porque todos los días estoy luchando contra mi carne, contra mis deseos, contra el pecado de mi hermano, contra el pecado de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. No, siendo honestos, no nos hartamos de nuestro pecado. ¿No estamos hartos de que no avanzamos en nuestras relaciones, de que no avanzamos con nosotros mismos? Mira, yo no sé con qué puedas estar batallando. Hay veces, y lo platicamos en el anexo, siempre tienen esta pregunta: ¿Dios me va a quitar alguna vez la adicción a las sustancias? No lo sé. No lo sé, porque incluso Pablo decía: yo tengo un aguijón en la carne. Yo lucho porque hay dos leyes en mí, hay una ley del pecado y la ley de la vida. ¿Sabes qué? No lo sé. Sé que por ser alguien que tenía ansiedad por consumir, yo sé que Dios te puede quitar esa ansiedad, pero también sé que Él puede decidir no hacerlo. ¿Por qué? No sé, Él es Dios. Nosotros lo que nos queda es tener hambre y sed de esa justicia, de extendernos a alcanzar esa salvación, que no tenemos que hacer absolutamente nada más que creer, y Dios nos pone el sello de su Hijo, de su Espíritu Santo, y nos ve como justos delante de Dios. Sedientos y hambrientos por una lucha desgarradora, por alimentarnos del pan de vida. Esa es la bienaventuranza, esa es la alegría del creyente. Esa es la alegría del creyente, el que sabe por fe que esta justicia le es propia. No inventes, eres bienaventurado. Luchas, sí, vamos a luchar. Vamos a luchar con hambre y sed para extendernos por esa justicia. Y ahora sí, utilizando los medios de gracia, que son la lectura de la palabra, la oración, la convivencia entre hermanos, la alabanza todos juntos al nombre y la gloria de Dios, para extendernos a alcanzar esa justicia de Dios.
Así que para terminar, solamente tengo dos cosas que decir. La primera, yo deseo que nuestro primer pensamiento al despertar sea que nos abandonemos en nuestra pobreza de espíritu. Esforcémonos porque ese sea nuestro primer pensamiento, entender que espiritualmente no tenemos nada delante de Dios, y que Dios produzca en nosotros todos los apetitos y los afectos de su justicia, y que Él sea el primero de todos. Y el segundo es, si tú estás escuchando esto y tú dices, yo no quiero nada de esta justicia, yo sigo, mira, vas a pelear por una justicia en el mundo que no va a suceder. Yo sé que hay hermanos que creen que un día todo el mundo va a ser gobernado por Cristo y que solamente va a estar nuestra predicación. Mira, no lo sé. Lo que sí sé es que la justicia que tú estás buscando es tu propia condena. Arrepiéntete y busca al Señor. Ten fe, es la única forma en la que nosotros podemos alcanzar la justicia, por fe, abandonándonos en nuestro espíritu. Vamos a orar por esto y para terminar el mensaje. Señor, gracias porque tú traes palabra de esperanza a nosotros, porque te fallamos, porque constantemente estamos anhelando muchas cosas. Ordena nuestros afectos, sé tú el primero de todos, Señor. Que tu Espíritu nos traiga convicción de cuán ruines y miserables hemos sido pecando contra ti, y tú, en lugar de traer nuestro justo merecido, has tenido misericordia y gracia para darnos lo que necesitamos y lo que no podíamos alcanzar en nuestras fuerzas. Ordena nuestros afectos y danos hambre y sed por tu justicia. Haznos crecer y prosperar en ti, Señor, y que esto sea un fruto evidente por medio de tu Espíritu para todo el que no cree, Señor, y pueda ver que en tu justicia hay esperanza y hay plenitud de gozo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias.